Tema 6 de la asignatura Teoría Feminista de la Maestría en Estudios de la Mujer de la UCB. En este tema abordaremos la teoría de género. Soy Magdimar León. Los contenidos que trabajaremos son genealogía del concepto en el discurso médico, primeras elaboraciones dentro de la teoría feminista, el género como categoría de análisis y finalmente críticas a la categoría de género. Comencemos a desarrollar este tema revisando la genealogía del concepto género desde el discurso médico. En 1955, el investigador John Money propuso el término gender role o papel de género para describir el conjunto de conductas atribuidas a las mujeres y los varones. Sus investigaciones se basaban en la observación de individuos portadores de anomalías sexuales congénitas. Se dedicó al estudio de las consecuencias del tratamiento médico de la cirugía de reconstrucción genital y su relación con el modo de educación adoptado, bien sea masculino o femenino. Money se opone al determinismo biológico y al innatismo de la identidad genérica y plantea que ésta se desarrolla con el estímulo social por mecanismos similares a los de la adquisición del lenguaje. Años más tarde, Robert Stoller, en 1968, publica su libro Sexo y Género, sobre el desarrollo de la masculinidad y la feminidad. En este libro el autor llega a la conclusión que, cito a Stoller, género es un término que tiene connotaciones psicológicas y culturales más que biológicas. Si los términos adecuados para el sexo son varón y hembra, los correspondientes al género son masculino y femenino, y estos últimos pueden ser bastante independientes del sexo biológico. Para Stoller, lo que determina la identidad y el comportamiento de género no es el sexo biológico, sino el haber vivido desde el nacimiento experiencias, ritos y costumbres atribuidos a determinado sexo. La propuesta psicológica de Stoller plantea que el género es una categoría en la que se articulan tres instancias básicas. La primera, la asignación o rotulación de género, que se realiza desde el nacimiento y hoy día, con las nuevas técnicas ecográficas, incluso antes del propio nacimiento, ya desde el momento en que se puede identificar en estas ecografías el sexo del feto. En segundo lugar, plantea la identidad de género, que se adquiere más o menos a la par de la adquisición del lenguaje, aproximadamente a los 2 años, y es anterior a la diferencia anatómica de los sexos. Y es de allí desde donde el niño o la niña empiezan a organizar su experiencia vital. En tercer lugar, está la categoría del papel o el rol de género, que se construye a partir del conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura. Esta estructuración del género llega a convertirse en un hecho social poderoso que se percibe como natural. Es importante destacar que, antes de estos autores, los términos sexo y género se utilizaban indistintamente, pero luego el término género empieza a ser definido en contraposición al sexo, en una relación binaria sexo-género. En este marco, el sexo hace referencia a las características anatomofisiológicas que distinguen al macho y la hembra de la especie humana, mientras que género tiene que ver con los aspectos psicoculturales asignados a hombres y mujeres por su contexto social. Esta relación binaria se asocia a otro par binario, naturaleza-cultura, en donde el sexo se relaciona con la naturaleza y la biología, entiéndanse hormonas, genes, sistema nervioso y morfología, mientras que el género se asocia con la cultura, con la psicología y con la sociología. Así pues, el género es socialmente construido y el sexo biológicamente determinado.
Hasta este momento, la vinculación entre el concepto de género y las relaciones de poder existentes entre los géneros no se había explicitado completamente. Si bien hay que reconocer a Simone de Beauvoir el planteamiento de que hombres y mujeres son resultado de una construcción cultural no biológica, recordemos su célebre frase, no se nace mujer, se llega a serlo, en realidad la investigación sobre género como una categoría de estudio sobre las mujeres apareció entre los años 60 y 70 con las obras de Kate Millett y Shulamit Firestone. Es Kate Millett quien devela claramente el vínculo entre género y poder, en su definición de patriarcado como política que se da a través de una socialización diferenciada por géneros, en la cual las mujeres ocupan el lugar de subordinación. Millett denuncia la relación entre los dos sexos como una relación de poder. Los principios del patriarcado son dos: el dominio del macho sobre la hembra y el que ejerce el macho adulto sobre el joven. Asimismo, denuncia la capacidad de adaptación del sistema patriarcal a cualquier sistema económico-político. No es de dominio exclusivo del capitalismo, lo que presupone su supervivencia a pesar de la revolución socialista. Por su parte, Firestone explica cómo la biología es la causante de la opresión de la clase femenina condicionada con la carga de la reproducción. Sus ataques irán dirigidos contra la familia biológica, que constituye una distribución de poder desigual. La diferencia reproductiva natural entre sexos conduce a la diferencia sexual del trabajo. Propone la revolución de las mujeres para controlar los medios de producción de forma paralela a la apropiación colectiva de los medios por parte de los trabajadores. El objetivo es alcanzar la neutralización cultural de las diferencias genitales entre los humanos. Así, las diferencias sexuales no tendrían traducción cultural y sería el final de todo el sistema sexo-género. Como ha expresado Celia Amorós, Kate Millett descubrió el engranaje entre poder y sexualidad y el modo en que lo hacían funcionar los varones del género humano. Su capacidad sintética identificó el poder patriarcal con el poder sexual y en defensa de la libertad y de la autonomía como valores irrenunciables del feminismo pone el dedo en la llaga de ese poder, ciego y cegador para las mujeres que sufren los efectos de un poder obsceno. Términos como patriarcado, género y casta sexual se acuñaron en estas obras. Las feministas radicales consideran que el patriarcado como sistema de dominación es el sistema básico sobre el que se levantan las otras dominaciones como la raza y la clase. Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, las mujeres, se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción. Se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser igualmente, a diferencia del primer movimiento feminista, no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de los sexos misma. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarían culturalmente. Un poco más adelante, en 1972, la distinción sexo-género es planteada desde la sociología por Anne Oakley en su libro Sexo, Género y Sociedad,
en el que sigue la línea de entender el sexo como las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, y al género como las pautas de comportamiento culturalmente establecidas en el ámbito de lo femenino y lo masculino. Oakley, en la misma dirección trazada por Millet, analiza las relaciones de poder derivadas de condiciones sociales distintas para mujeres y hombres, en razón de los papeles y funciones que se les ha asignado socialmente y de su posición social como seres subordinados o seres con poder sobre los principales recursos. En 1975, Gayle Rubin, en su trabajo El tráfico de mujeres, nota sobre la economía política del sexo, define por primera vez el sistema sexo-género como las formas de relación establecidas entre mujeres y hombres en el seno de una sociedad. Se trata de un sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas. En estas relaciones, las mujeres son el objeto de intercambio entre los hombres. Citando a Rubin, el intercambio de mujeres no es ni una definición de la cultura, ni un sistema en y por sí mismo. El concepto es una aprehensión aguda, pero condensada, de algunos aspectos de las relaciones sociales de sexo y género. Intercambio de mujeres es una forma abreviada para expresar que las relaciones sociales de un sistema de parentesco especifican que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus parientes mujeres y que las mujeres no tienen los mismos derechos ni sobre sí mismas ni sobre sus parientes hombres. En este sentido, el intercambio de mujeres es una percepción profunda de un sistema en que las mujeres no tienen pleno derecho sobre sí mismas. El intercambio de mujeres se convierte en una ofuscación si es visto como una necesidad cultural y cuando es utilizado como único instrumento para enfocar el análisis de un sistema de parentesco. Jill Conway, Susan Borg y Joanne Scott, en 1987, plantean que los sistemas sexo-género, sin importar su periodo histórico, son sistemas binarios que oponen el hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, dentro de un orden jerárquico con múltiples asociaciones simbólicas apuestas. Estas oposiciones binarias no permiten ver procesos sociales y culturales mucho más complejos, en los que las diferencias no son aparentes ni están claramente definidas. Los sistemas sexo-género no representan la asignación funcional de papeles sociales biológicamente prescritos, sino un medio de conceptualización cultural y de organización social. Para Donna Haraway, el paradigma sexo-género es la ubicación en la que se desarrollan los diferentes feminismos o enfoques en la historia del feminismo, el determinismo biológico y el constructivismo social. El primero aboga por la diferencia del género, apoyándose en la existencia de psicologías diferentes asociadas al sexo y posicionándose en el lado femenino como forma de reivindicar un estatus igualitario. El segundo rechaza la diferencia de género como herramienta válida de lucha feminista, dado que la polaridad en la que se cinde el ser humano es una polémica obsoleta que no contribuye a la liberación de la mujer ni refleja una explicación válida para la lucha feminista, puesto que el género está construido socialmente y ninguna base biológica podría servir de explicación para el mantenimiento del género como categoría biológica y esencial. Según Haraway, este último ha ido ganando terreno sobre el primero. En un trabajo realizado por Teresa Aguilar García sobre el sistema sexo-género en los movimientos feministas, plantea que el feminismo francés de la diferencia representa la facción del feminismo que defiende el determinismo biológico
y aboga por la diferenciación sexual de los sexos. Publica sus obras significativas en la segunda mitad de los 70, cuando el feminismo radical hace lo propio en Norteamérica, y ambos marcan la diferencia radical en cuanto a la concepción del sistema sexo-género, pues mientras el primero lo afirma, el segundo propone su disolución. Los referentes teóricos del feminismo francés se encuentran en los teóricos de la diferencia, Derrida, Deleuze, Lyotard. Afirman que no era posible para la mujer la adquisición de un estatus digno a menos que se posicionase en el terreno de su feminidad por oposición al otro de lo masculino, el que durante siglos ha impuesto el paradigma desde el que la mujer era entendida como lo otro excluido. No utilizaban el discurso de la igualdad como aquel estatus que debe ser conquistado, sino el de la diferencia, puesto que la diferencia sexual es la única diferencia irreducible. Buscar la posición de lo femenino nunca habitado propiamente por la mujer, sino desde la perspectiva del macho que crea la cultura, es su objetivo básico. No consideran que el objetivo del feminismo, de la igualdad, sea emancipatorio, pues las mujeres iguales a los hombres no serían mujeres. Abogaban por la creación de una escritura femenina, pensamiento femenino, pues partían de la idea de la inconmensurabilidad entre los dos géneros y la liberación del femenino por la acción feminista. Defendían la tesis básica de que ambos sexos son radicalmente diferentes, no solo en su anatomía, sino sobre todo en sus características psicológicas. En el fondo, buscando la creación de la categoría de identidad femenina. Hélène Cixous y Luz Irigaray afirman que existen diferencias psicológicas fundamentales entre mujeres y hombres. A Irigaray le parece que reclamar la igualdad como mujeres es equivocado, pues ¿a qué deben igualarse? ¿Por qué no a sí mismas? La especie está dividida en dos géneros y hay que elaborar una teoría de lo sexual desde el respeto a los dos sexos. Es de pura justicia social equilibrar el poder de un sexo sobre el otro. La igualdad entre machos y hembras se hace desde un pensamiento del género en tanto que sexuado. Para el mantenimiento de nuestra especie es fundamental la diferencia sexual. Ambas son pertenecientes al grupo Psicoanálisis y Política y representan la facción del feminismo de la diferencia influido por Derrida y Lacan, frente a las feministas Wittig y Delphi, influenciadas por Beauvoir y partidas de un feminismo materialista que insiste en que se trata de dominación y no de diferencia. Esta matización hecha por Haraway señala cómo el feminismo de Cixous, Kristeva e Irigaray presentan proyectos de desnaturalización de la mujer que son imperfectos, contradictorios y críticos. Las críticas de otras autoras ponen de manifiesto la inviabilidad del proyecto de la diferencia para constituir el discurso de lo femenino. Por su parte, Rosy Braidotti, quien pudiera encasillarse bajo el epígrafe de feminismo de la diferencia, considera utópica la propuesta de algunas corrientes del feminismo de la diferencia, cuando reivindican la afirmación de lo específicamente femenino como la posibilidad de hacer emerger un nuevo régimen de verdad, sin cuestionar la relación de poder en la que éste se ha constituido como tal. Al respecto considera que esta utopía es sumamente peligrosa políticamente e incorrecta teóricamente. Representa a la mujer como la clase revolucionaria auténtica y crea una ilusión de dominio y transparencia de la subjetividad inadmisible. Como señala Rosy Braidotti en su libro Cuerpos Nómades, no estoy dispuesta a abandonar el significante mujer hasta tanto no hayamos analizado los múltiples estratos de significación, por fálicos que puedan ser de este término,
La razón por la cual quiero continuar trabajando con el término mismo que necesariamente debemos de construir, las mujeres como los sujetos femeninos feministas de la diferencia sexual, es el énfasis puesto en la política del deseo. Creo que no puede haber cambio social sin la construcción de nuevos tipos de sujetos deseantes, entendidos como moleculares, nómades y múltiples. Uno debe comenzar por dejar espacios abiertos de experimentación, de búsqueda, de transición, devenir nómades. Esto no implica abogar por el pluralismo fácil, sino que se trata más bien de una plegaria apasionada para que se reconozca la necesidad de respetar la multiplicidad y de encontrar formas de acción que reflejen la complejidad sin ahogarse en ella. Recordemos que para Braidotti lo que define el nómade no es el acto literal de viajar, sino la subversión. El feminismo de Braidotti propone nuevas formas de relaciones sociales y, de hecho, nuevas sociedades en las cuales el elemento biológico que participa en la determinación sexual no comporta relaciones desiguales entre los géneros. Representa una crítica de la sociedad falogocéntrica y heteronormada que pretende terminar con las diferentes formas de la desigualdad social entre hombre y mujer. La dominación masculina, la dependencia de las mujeres con respecto de los hombres y las consecuencias de todo ello sobre el orden social, económico y político. La propuesta de Braidotti se construye en torno a lo teórico, a lo político y también a lo personal. Ahí donde los tres ámbitos se entrecruzan y se determinan mutuamente. En ese lugar se inscribe el cuerpo nómade, en el que se graban las huellas del tiempo, del espacio y de los otros, es decir, las huellas del devenir, y se convierte de ese modo en la materia del concepto que figura este posicionamiento. Este es un feminismo que se afianza en la diferencia, frente al feminismo radical y socialista que lucha por la desaparición de los géneros, como el de Kate Millett, Germaine Gere o Shulamit Firestone, quienes en torno a 1975 denuncian varios sistemas de dominación, como la clase y la raza, estructurados en torno al sistema de dominación sexual, el patriarcado. Las feministas radicales argumentan que es la institución social del género y no el sistema económico el origen de la opresión de las mujeres. En otras palabras, la causa es el patriarcado, no el capitalismo. Hablemos ahora de la categoría de género. Para Marta Lamas, la comprensión del concepto de género se ha vuelto imprescindible, no solo porque se propone explorar el problema de la diferencia de los cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos, sino porque también pone en el debate uno de los debates políticos más trascendentes, el del papel de las mujeres en la sociedad. Para esta autora, los comportamientos sociales no dependen de forma unívoca de los hechos biológicos y tampoco se explican totalmente por lo social. Pero además existen diversos enfoques dentro de este intento por interpretar el género como un sistema de relaciones culturales entre los sexos. Emplear la categoría de género contribuye a replantearse viejos problemas, permite sacar del terreno biológico la diferencia sexual y colocarla en el terreno simbólico. Y además, permite delimitar con mayor precisión y claridad cómo la diferencia cobra dimensión de desigualdad. Dentro de todo este debate surge de nuevo la pregunta: ¿qué define el sexo? Anne Fausto Sterling, en su libro Cuerpos sexuados, la política de género y la construcción de la sexualidad del año 2006, siguiendo la línea de muchas teóricas feministas, explica cómo el género es una construcción social. Pero además agrega que etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social.
Puede que el conocimiento científico ayude en esa decisión. De hecho, la propia Sterling es bióloga. Pero en definitiva, es nuestra concepción del género y no la ciencia la que puede definir nuestro sexo. Incluso reconoce cómo nuestra concepción del género incide en la producción de conocimiento científico sobre el sexo y la sexualidad. Es entender el conocimiento situado en la misma línea en que lo concibe la epistemología feminista. Lo que entendemos como sexualidad normal o anormal, lo patológico o no patológico, están atravesadas por nuestras propias concepciones e inciden en la producción científica. Como señala Donna Haraway, autora del manifiesto Cyborg de 1984, en tanto que lo que llamamos hechos del mundo vivo no son verdades universales, sino que están enraizados en historias, prácticas, lenguajes y pueblos específicos. No obstante, la bióloga Sterling nos plantea que cuanto más se busca una base física simple para el sexo, como es la existencia de pene o vagina, cromosomas XX o XY, producción de hormonas, entre otros, más claro resulta que el sexo no es una categoría puramente física. Es decir, que las señales y funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbricadas en nuestras concepciones del género. Y esta es una construcción social, no biológica o científica. Los planteamientos de esta autora y de otras que se suman a este debate realmente nos están colocando en el lugar de revisar esa parte del sistema sexo-género que no estaba en debate, el tema del sexo, que siempre fue visto como natural, como biológico, como inmodificable. Y lo que nos están planteando estas biólogas es que esto pareciera que no es tan claro. De hecho, en un libro más reciente de esta misma autora nos plantea la posibilidad de que existan 5 sexos y algunos estudios antropológicos mencionan cómo tribus norteamericanas e incluso mexicanas se manejaban con 5 sexos. En fin, aquí hay un debate que definitivamente no se ha cerrado. Pasemos ahora a algunas críticas o cuestionamientos que se le han hecho a la categoría de género. Una de las autoras más significativas es Judith Butler, quien afirma que el discurso de la identidad genérica no es más que una ficción reguladora sin bases biológicas, que le es útil al paradigma masculino de dominación. La autora considera que el género es una construcción social y por tanto es irrelevante la diferencia sexual como generador de una política subversiva. Al contrario, afirmar la búsqueda de identidades sexuales binarias no hace sino reforzar la discriminación sexual que perpetúa roles asociados al sexo y por tanto a la escisión también cultural. En su libro Género en disputa, Judith Butler problematiza el concepto binario de género, femenino-masculino, y sugiere que los actos performativos y repetitivos modelan y definen al género dentro del colectivo social. Estos actos y gestos performativos crean la ilusión individual y colectiva de fabricación cultural que obedece a cánones heterosexuales de que existen 2 géneros organizados, idealizados y deseados. Butler propone su teoría de performatividad del género aplicando al concepto género la teoría de Austin y Searle de los actos performativos. En su obra, Butler denuncia la falsa naturalidad del género y propone liberar toda manifestación de género que haya sido excluida de la legalidad y reprimida por no participar dentro del binarismo sexual imperante.
esto sería gays, lesbianas y bisexuales, tendrían que ser inclusiones necesarias para Butler, pues rompen con lo binario y desenmascaran las estrategias manipuladoras y arbitrarias empleadas por la estructura hegemónica de la heterosexualidad obligatoria. De acuerdo a Butler, el género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como un cuerpo femenino. Para Butler, lo que estructura el yo corporal y produce la morfología sexuada es un imaginario. Pero este yo corporal así edificado es ficticio, lo que no significa que el cuerpo por sí mismo deba ser entendido como construcción social. La construcción del yo como forma desde su materialidad inicial es por tanto fruto de una identificación fantasmática que solo obedece a condiciones culturales. Denuncia cómo las condiciones para la aparición de un sujeto no requieren un sujeto dado en tal condición. Coincide con Haraway en destronar la idea de un yo coherente y que este yo es una ficción reguladora y por tanto social, innecesaria. Pero se despega de Butler a partir de su noción de cyborg, ente que ha superado dicotomías de género, que lucha contra el dogma falogocéntrico al adoptar una postura que se regodea de las fusiones ilegítimas de animal con máquina. Para cerrar, quiero hacer referencia al libro A la conquista del cuerpo equivocado de Miquel Misset. Este libro es del 2008, en el que plantea que la idea de cuerpo equivocado es el relato dominante para explicar las identidades transgénero y la transexualidad. De acuerdo a esta idea, las personas nacieron de un cuerpo que no corresponde con su vivencia interior. Esta idea esencialista es cuestionada por el autor y responsabiliza al paradigma médico de la divulgación de la idea del cuerpo equivocado, en tanto les trae beneficios económicos. Esgrime que el conocimiento promovido por las disciplinas médicas autoriza a los facultativos a mantener una mitología de lo normal, del binarismo, a base de modificar el cuerpo intersexual y el de personas trans para embutirlo en una y otra clase, Quiero hacer referencia acá a una entrevista que Nuria Alabao, periodista y doctora de antropología, le realiza a Miquel Misset, activista trans y que acabamos de señalar, que es muy reciente de este mes de septiembre de este año. En esta entrevista, Alabao pregunta a Misset: ¿podemos pedirle al Estado una ley que transforme la normatividad de género? Misset responde: probablemente no solo es responsabilidad del Estado, pero creo que el Estado no debería fomentar la rigidez de género. Lo hace permitiendo que dispositivos culturales, educativos y sanitarios refuercen esas lógicas. Igual podríamos hacer políticas más potentes para que los niños puedan expresar su feminidad y las niñas su masculinidad. Si lo pensásemos a más largo plazo, no podríamos hacer una política que combatiera directamente aquellos malestares que le producen a la gente la rigidez del género, independientemente de cómo se llamen y cómo se apelliden, sean o no LGTB. Continúa la entrevistadora. Precisamente otro de los debates más enconados es el de la infancia trans,
¿Cómo se tendría que abordar esta discusión para que sirva para ampliar las posibilidades de niños, niñas y de todos? Contesta Misé, pues exactamente igual que con los adultos. Yo creo que no es que haya unos niños que son auténticamente trans y otros que no lo son. Creo que la sexualidad es una posibilidad, es un itinerario que a alguna gente le mejora mucho la vida y es el caso de algunos niños. Ahora, de nuevo creo que es un parche. Yo mismo lo habito. Pero hay cosas que, aunque son funcionales para sobrevivir, no van a la raíz del problema. La cuestión es, ¿cómo llega un niño a pensar que la única manera de poder ser sí mismo es siendo una niña? ¿Qué terrorífica es la categoría niño como para que tú no puedas ser tú? De esto no tienen culpa los niños nacidos hoy, ni hace 10 años, ni yo. No tenemos la culpa, pero es una pregunta pertinente de cara al futuro. Me gustaría que cuando un niño siente que sus elecciones son persistentemente femeninas, no pensara que la única manera de habitarlas es ser una niña. Y lo pienso para los niños y para los adultos. ¿Tiene que resolverlo el Estado? No. En cualquier caso, el Estado siempre está haciendo algo. De momento, define lo que es la transexualidad infantil y permite que los niños de 2 años puedan modificar su documentación. Eso sí lo hace. Y eso esencializa y refuerza un imaginario que el Estado no debería reforzar. Me gustaría que cuando un niño siente que sus elecciones son femeninas, no pensara que la única manera de habitarlas es ser una niña. Y lo pienso para niños y para adultos. Creo que la cuestión es que vivimos en un mundo en el que las categorías de género son rígidas y eso lleva a alguna gente a realizar transiciones de género, lo que puede colocarla en un lugar de vulnerabilidad. Para este autor, el diagnóstico de un trastorno psiquiátrico que lleve como respuesta médica la modificación del cuerpo, en realidad lo que hacen es impedir que el malestar con su propio cuerpo y con su sexualidad sea tramitado de otra manera. El camino propuesto por el paradigma médico de hormonas y operaciones no estará limitando a algunas personas trans en asumir su responsabilidad sobre su malestar en ese proceso. Algunos piensan que sí. De acuerdo a los planteamientos de Misé, la trayectoria que conduce a volverse trans está relacionada con la rigidez de los géneros, es decir, el malestar que produce la incapacidad de vivir acorde con su modelo, entre comillas, natural. Les conduce a escoger el opuesto. Esta es una de las formas de adaptarse al malestar en el género, pero no es la única. Las trayectorias de todas las personas están atravesadas por la rigidez de las normas de género. Es importante entonces volver la mirada al esencialismo y al binarismo dominante. Los cambios corporales no lo son todo, no resuelve todos los malestares, no otorga una nueva vida. Para cerrar, parafraseando a Misé, el cuerpo es el lugar en el que se expresa el malestar, pero no es la fuente del malestar. Ya con esto cerramos los contenidos de esta clase. Para la sesión del viernes revisaremos entonces cómo se ha desarrollado la creación de la categoría de género, la comprensión de los sistemas binarios, de los sistemas sexo-género, cómo es el posicionamiento o las grandes líneas de debate que se dan dentro de los feminismos y su ubicación en torno a estos sistemas sexo-género, pero también cómo no solo hay un cuestionamiento a la categoría género, sino también a la categoría sexo. Y, por supuesto, evaluar cuál es la utilidad en los actuales momentos del uso de la categoría de género, tanto como construcción teórica
como herramienta metodológica para la construcción del conocimiento. Entonces, con esto cerramos esta clase y compartiremos en nuestra sesión del viernes. Gracias.